Continuamos y damos la más calurosa y afectuosa bienvenida al doctor Olivos Rodríguez y Huertas. Mi señor, Pablo, mi respeto. muchísimas gracias, es un gusto estar de nuevo por aquí. Ya dije que lo necesitaba, profesor, porque resulta que yo no sé si es revolución o involución en términos de nuestra normativa jurídica, pero yo no recuerdo una época donde de repente tantas cosas nuevas, código laboral, código penal, ley de residuos. A mí me gustaría, todo esto, ¿cómo se ve desde tus conocimientos y experiencia? ¿Tú lo ves más como revolución o como involución? Y ahí mismo te cuestiono sobre tu visión del comportamiento del presidente Abinader en todo este proceso que incluye el Ministerio Público y de alguna manera estos códigos y estos cambios, porque él es el líder de la organización gubernamental. Así es, Pablo. Mira, Bienvenido. yo lo veo, gracias, yo lo veo como parte de la dinámica del país. Las leyes no son estáticas, no deben ser estáticas y deben ir permanentemente adaptándose a los cambios de circunstancias. Por ejemplo, tú mencionas el Código de Trabajo. El Código de Trabajo databa de la época de la dictadura, el Código Base, en los años 90, el presidente Balaguer, recuerden aquel marco del Pacto de Solidaridad Económica y demás, una de las reformas que se hicieron fue justamente al Código Laboral, en el que incluso disposiciones que estaban desde el famoso Código Trujillo de Trabajo de los años 50, que nunca el régimen de los tribunales laborales que estaba previsto en ese código había sido puesto en vigencia, bueno, con actualizaciones, figuró dentro de los temas de esa reforma, además de otras conquistas para los trabajadores. Ese código obviamente necesitaba o necesita de adaptaciones porque toda la revolución tecnológica, lo que vivimos incluso en el contexto de la pandemia, conllevan cambios importantes en la forma en que se produce hoy día las relaciones de trabajo, ¿no? Lo que llamaban antes las relaciones obreros patronales, y después se cambió la expresión de los empleadores y de los trabajadores. Y en consecuencia se hace necesario también buscar mecanismos que a través de determinadas flexibilizaciones de la legislación no se constituyan en traba para el acceso, sobre todo de muchos jóvenes, a el tema del trabajo. Sí, pero ¿dónde está el equilibrio? El equilibrio, porque bueno, ahí entra el tema de la cesantía, sí, que los divide exactamente. tanto. Entonces, El equilibrio. El gran punto en torno al cual gira todo este debate es la cesantía. Aquí se perdió una gran oportunidad porque como consecuencia de la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de la Seguridad Social, que contemplaba, esa normativa de la Seguridad Social contempla un fondo de cesantía, un seguro de cesantía. Pero obviamente para tener un seguro de cesantía, que como una forma de disminuir costos en la relación de producción, era necesario proveerlo de los fondos correspondientes. Se perdió una oportunidad porque uno de los componentes del sistema dominicano de la seguridad social, que es el relativo a la administración de riesgos laborales, la famosa ARL, que después fue sustituida en el año 2019, 2020, bueno, pues hubo una sobreestimación en el cálculo actuarial de la misma y eso generó unos montos extraordinarios que hubiesen podido ser destinados a la creación de fondos de cesantía. Por la razón o sin razón que sea, eso no se produjo. Y fíjate tú que ese crecimiento tan grande dio lugar a que con esos fondos fue que se cubrió la primera etapa de la pandemia, es decir, con un traspaso dentro de las medidas de emergencia de esos recursos, esa acumulación de esos excedentes del fondo en materia de responsabilidad del trabajo. Entonces, esa era la oportunidad y el gran reto sigue siendo buscar fórmulas alternativas que respete los derechos adquiridos de quienes hoy día están vinculados dentro de un código que contempla el auxilio de cesantía y quizás buscar nuevas formas para los trabajos que se generen a partir del nuevo código. ¿Y cuál podría ser esa salida? Porque los empresarios hablan del problema de la doble cotización, pero al mismo tiempo el empleado te habla de sus derechos adquiridos. Entonces hay un choque. Bueno, pero por eso mismo digo que es importante hacer esa división de lo que hoy día podrían considerar eso como
un tema de derechos adquiridos, pero Sí. también tenemos que ver de cara al futuro la creación de nuevos trabajos dentro de un régimen de transición, digamos, de carácter laboral, no para los que ya están en el sector, sino para los que fueran ingresando. De todas formas, yo no soy un especialista del derecho al trabajo. Claro. Tengo un gran vecino, Martín Bretón, que ha estado de El manera doctor permanente, creo que ha estado Martín aquí Bretón. en otros momentos explicando Martín eso, Bretón. y yo simple y llanamente llamo la atención. Pero para cerrar con el Código de Trabajo, por ejemplo, uno de los temas importantes que se están introduciendo, aparte de más flexibilización para evitar la conflictividad jurisdiccional de los mismos, está también todas esas fórmulas del llamado teletrabajo que surgió con motivo de la pandemia y que, como tú puedes recordar, y todos los amables televidentes, una resolución del Ministerio de Trabajo al respecto fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Pero se trata de normas que hay que rescatar. Bueno, así se puede decir igual de otro instrumento importante en el tema de la gestión de residuos sólidos. Vino una ley al final de la administración del presidente Medina. De hecho, el presidente quedó observada la ley al final de la administración, del segundo periodo de la administración del presidente Medina, y comenzando la administración del presidente Abinader, el Congreso rechazó la observación porque entendía que había sido hecha fuera de plazo, porque el proyecto había sido declarado de urgencia y en consecuencia el plazo era más reducido, no era el plazo ordinario para el mismo, y entró en funcionamiento la misma y procura establecer unos mecanismos que puedan financiar, autofinanciar todo ese sistema de gestión, y además de creando civilización en torno a un gran desastre que históricamente hemos tenido. Nosotros lo hemos padecido mucho aquí en la capital de la República, pero ya cada vez más los grandes centros urbanos en el interior del país también podrían sufrir las consecuencias de eso, y se buscan fórmulas alternativas. Aquí han habido problemas, porque, por ejemplo, ¿qué necesidad había de incorporar o incluir, forzar a las empresas en el campo, por ejemplo, productoras de cemento, para hacer un cambio, obligarlas a un cambio de que la generación de esas plantas se haga exclusivamente con algo que todavía el país no está preparado para generar la suficiente energía que necesitan este tipo de industrias? O sea, son necesidades que se cuelan en una redacción de esa ambigua, pero que queda allí dentro de un marco de mucha inseguridad jurídica, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese ha sido un punto que ha tenido en cuenta ese y otros puntos el presidente Abinader, que está observando esas reformas que se estaban introduciendo a esa ley del año 2020. Porque en el espíritu de esa ley, corrígeme por favor, yo creo que estaba lo de empoderar a los municipios, al poder municipal, para enfrentar este gran problema de los precisamente residuos sólidos. Pero hay un asunto de dinero. Explícame un poco si tú crees justo ese planteamiento en lo que tiene que ver con, por ejemplo, las empresas que generan muchísima basura, residuos sólidos, y que pagan una cosa casi simbólica anualmente. A ver. Exactamente, eso es el espíritu de la legislación, como decíamos, tiene un propósito de hacer autofinanciable esa gestión. Tenemos que recordar eso en otros países o en la doctrina, digamos, del derecho tributario, se conocen estas cosas como una especie de parafiscalidad, es decir, en el que los destinatarios usuarios, bueno, pues propician, ¿no?, la generación de los propios recursos que se destinan para esos fines, y que son unos recursos que se aíslan a través de un fideicomiso que está previsto en la ley a los fines de hacer operativo, y que todos los ayuntamientos puedan entonces en mejores condiciones solventar este tema. Como un instrumento de protección al medio ambiente, al derecho fundamental que tenemos todos a un medio ambiente sano, pero también con otros propósitos, Pablo, como es la posibilidad de esa generación, crear mecanismos de generación con productos más amigables también al medio ambiente. Pero esto es un asunto que se detalla a plazo, pero uno de los grandes lineamientos de la normativa es buscar que el sistema se autofinancie. Hay que, obviamente, buscar puntos de equilibrio y no podemos recurrir a exceso, porque cuando se procuran mecanismos de autofinanciamiento desde el Estado, debe ser, esto no es un mecanismo recaudatorio para financiar los gastos generales. En este caso,
deben ser Ahí. aquellos montos que sean necesarios para hacer autosostenible ese propósito que procuran este tipo de leyes. ¿Y qué te parece cómo está la ley ahora, hasta donde se ha llegado, lo que se está debatiendo en la actualidad? ¿Qué te parece? Como te decía, ahí habían algunos puntos que se introdujeron, habían temas polémicos, como todo el tema de imponer Pero eso de la oponerse cementera. a los temas biodegradables en el tema de los plásticos. Ahí hay toda una discusión, un papel muy activo del viceministro Reyes, ¿no? Y otras personalidades, pero hay también que ver lo que ha señalado el sector, que a través de otras técnicas se permiten evitar esos males al medio ambiente, y ya el tema que señalamos que es un total exceso en la normativa con querer imponer algo que materialmente no es posible cumplir en este tiempo con las empresas, la generación de electricidad para la producción de las empresas cementeras. Hay otras leyes que vamos a tocar porque yo decía que necesitaba un poco del maestro Olivo, en el sentido de tratar de hacer un programa lo más didáctico posible, sobre todo en lo que viene ahora. Ahorita seguimos con otras leyes, que es este asunto del Código Penal. En el momento en que estamos haciendo este programa, esto está en el Senado, quizás ya hoy ha sido aprobado, pero uno no, de todas maneras tiene que ir donde el presidente. Pero como estaba en el jueves, por ejemplo, esa propuesta, ¿qué tú nos puedes decir? Porque vi que has sido puntual en algunos señalamientos, pero me gustaría que me lo hiciera de la forma más didáctica posible para que los que no manejan esto muy bien puedan entender, por favor. Mira, las cosas pasan cuando tienen que pasar. Es clásico que muchos proyectos importantes, el Congreso se olvida en el término de la legislatura ordinaria y las cosas van quedando para último. Pero el Código Penal es algo que espera desde hace 2 décadas y es indispensable, ¿no?, que alguien, liderazgo, impulsen este tipo de iniciativas. Hay temas polémicos que nunca van a poder ser resueltos. Yo seré de los vencidos en el punto de las 3 causales, pero hay que ser responsable y señalar que este Código Penal, con todas las modificaciones, decenas de modificaciones que se han hecho luego de que atinadamente el presidente Abinader extendiera nuevamente el periodo de esta legislatura, porque lo que había la semana anterior, Pablo, la aprobación que había la semana anterior era un auténtico desastre, ¿no? Que manifestaba cuestiones totalmente absurdas. No será un código perfecto, no hay obra perfecta, pero sin duda alguna que esta intervención en esta última semana, sobre todo el papel y el liderazgo asumido por la Procuradora General de la República, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que se fue, bajó de su despacho de la Procuraduría General de la República, se sentó en el Congreso con racionalidad, con mucho tacto, bueno, pues pudo convencer a los legisladores y a la comisión especial que se creó al efecto para hacer ese conjunto de cambios y de precisiones en decenas de artículos que hubiese quedado eso como un auténtico desastre. De manera que ese punto queda bien. Hoy día podríamos decir, Pablo, que ese Código Penal, que seguramente en el curso de esta semana, que se iniciará ya muy pronto, quede promulgado por el presidente de la República. Eso tiene lo que llaman los abogados una vacatio legis, es decir, habrá un periodo para su socialización de 1 año entre el momento en que el presidente de la República lo promulgue y el momento en que entre en vigor. Bueno, pues en sentido general yo podría decir que es un código que lleva a la República Dominicana a el derecho penal de la modernidad, al derecho penal que tenemos hoy día, y abandonamos, ¿no?, aquel viejo esquema del derecho penal francés que heredamos nosotros, las codificaciones napoleónicas por acontecimientos históricos, que lo adoptamos en nuestra independencia, que incluso durante más de 40 años el Código Penal, como los otros códigos, rigieron en francés en la República Dominicana. Es en el año 1884 en el que se hace esa traducción y adecuación, y el Código refleja la modernidad en muchísimos aspectos. El Código se pone en sintonía con una reforma con la que tiene un vínculo indisoluble, que es el Código Procesal Penal, para lograr algo que mi ahijado, gran penalista, Miguel Valerio, señala, de que no puede haber una política criminal del Estado eficaz si no hay una concordancia y un complemento entre el Código Procesal Penal y el Código Penal. Todo eso está recogiendo ahí.
Así como digo esa modernidad, bueno, es una modernidad con un pequeño lunar que se constituye nuevamente en una afrenta, en un atentado a los derechos de las mujeres en determinadas circunstancias, que es el tema de las excepciones, las tres causales que podrían dar lugar a un tema de interrupción del embarazo sin que una tragedia originaria se convierta en una tragedia para toda la vida para las mujeres que son víctimas de esas circunstancias que darían lugar a la no imputabilidad. Pero obviamente que tenemos que reconocer las obras, como decía, no son perfectas, pero salvo este punto, quizás uno que otro detalle que en el proceso de vacatio legis podrá advertirse en esa dinámica que debe darse entre la sociedad, los actores del sistema de justicia, la sociedad en su conjunto, podrán hacerse las perfecciones del lugar, porque ya ciertamente luego de este esfuerzo, luego de este gran trabajo que, por cierto, Pablo, quiero decir esto, destacar el papel y el liderazgo de Alfredo Pacheco. Alfredo Pacheco es un político excepcional, un político honrado, un político que ha hecho del arte de manejar el poder legislativo con de una manera magistral. Buscador de consensos. Y pudo lograr todo este consenso ante una diversidad tan grande de tantos diputados. No es sencillo resolver tantos puntos y de que se avinieran a los mismos. No es sencillo, luego de haber hecho un trabajo tan grande la semana pasada, tener que hacer cambios tan importantes a los fines de que se logre lo mejor. Y quiero también aprovechar ya este momento final de esta parte del programa para señalar que creo que al final también incurrió en un agravio innecesario que me parece a mí que fue producto de la emoción cuando se refirió a la esposa y a las hijas del presidente. Yo creo que la esposa y las hijas del presidente, no por ser ellas, sino asumen una actitud que me parece muy, muy valiente, con un tema muy claro, pero que además ellas también, aunque yo no soy político partidario ni mucho menos, pero yo soy un observador de cómo se desenvuelve la política, la vida social en República Dominicana. Yo sí recuerdo también que doña Raquel Arbaje asumió un papel muy protagónico en el activismo político, incluso cuando su esposo tuvo en la campaña el COVID, doña Raquel siguió a lo largo de eso el ejercicio de la campaña, de manera que ella también tiene sus méritos. Me parece que fue todo eso el producto quizás de la emoción, del peso del momento, pero me parece que eso es un agravio innecesario que en cualquier momento él debe retirarlo. Sí, yo creo que sería lo mejor porque no sé hasta qué punto ahí marcó mucho esto de la Secretaría General y de él asumir la defensa, más que la defensa de él en términos personales. Yo sentí como un poco de un corporativismo, ¿verdad?, legislativo, de que yo hablo en nombre de los 144, pero estamos ahí, estamos de acuerdo, sobre todo porque doña Raquel, qué bueno que ella está siendo coherente, o sea, no es que ha habido un cambio, que de repente la primera dama y la familia presidencial salió con... Y de precisiones en decenas de artículos que hubiese quedado eso como un auténtico desastre. De manera que ese punto queda bien. Hoy día podríamos decir, Pablo, que ese Código Penal, que seguramente en el curso de esta semana, que se iniciará ya muy pronto, quede promulgado por el presidente de la República. Eso tiene lo que llaman los abogados una vacatio legis, es decir, habrá un periodo para su socialización de un año entre el momento en que el presidente de la República lo promulgue y el momento en que entre en vigor. Bueno, pues en sentido general yo podría decir que es un código que lleva a la República Dominicana a el derecho penal de la modernidad, al derecho penal que tenemos hoy día, y abandonamos aquel viejo esquema del derecho penal francés que heredamos nosotros, las codificaciones napoleónicas por acontecimientos históricos, que lo adoptamos en nuestra independencia, que incluso durante más de 40 años el Código Penal, como los otros códigos, rigieron en francés en la República Dominicana. Es en el año 1884 en el que se hace esa traducción y adecuación, y el Código refleja la modernidad en muchísimos aspectos. El Código se pone en sintonía con una reforma con la que tiene un vínculo indisoluble, que es el Código Procesal Penal, para lograr algo que mi ahijado, gran penalista, Miguel Valerio, señala de que no puede haber una política criminal del Estado eficaz si no hay una concordancia y un complemento entre el Código Procesal Penal y el Código Penal. Todo eso está recogiendo ahí.
Así como digo esa modernidad, bueno, es una modernidad con un pequeño lunar que se constituye nuevamente en una afrenta, en un atentado a los derechos de las mujeres en determinadas circunstancias, que es el tema de las excepciones, las tres causales que podrían dar lugar a un tema de interrupción del embarazo sin que una tragedia originaria se convierta en una tragedia para toda la vida para las mujeres que son víctimas de esas circunstancias que darían lugar a la no imputabilidad. Pero obviamente que tenemos que reconocer, las obras, como decía, no son perfectas, pero salvo este punto, quizás uno que otro detalle que en el proceso de vacatio legis podrá advertirse en esa dinámica que debe darse entre la sociedad, los actores del sistema de justicia, la sociedad en su conjunto, podrán hacerse las perfecciones del lugar, porque ya ciertamente luego de este esfuerzo, luego de este gran trabajo que, por cierto, Pablo, quiero decir esto, destacar el papel y el liderazgo de Alfredo Pacheco. Alfredo Pacheco es un político excepcional, un político honrado, un político que ha hecho del arte de manejar el poder legislativo con de una manera magistral. Buscador de consensos. Y pudo lograr todo este consenso ante una diversidad tan grande de tantos diputados. No es sencillo resolver tantos puntos y de que se avinieran a los mismos. No es sencillo, luego de haber hecho un trabajo tan grande la semana pasada, tener que hacer cambios tan importantes a los fines de que se logre lo mejor. Y quiero también aprovechar ya este momento final de esta parte del programa para señalar que creo que al final también incurrió en un agravio innecesario que me parece a mí que fue producto de la emoción cuando se refirió a la esposa y a las hijas del presidente. Yo creo que la esposa y las hijas del presidente, no por ser ellas, sino asumen una actitud que me parece muy, muy valiente, con un tema muy claro, pero que además ellas también, aunque yo no soy político partidario, ni mucho menos, pero yo soy un observador de cómo se desenvuelve la política, la vida social en República Dominicana. Yo sí recuerdo también que doña Raquel Arbaje asumió un papel muy protagónico en el activismo político, incluso cuando su esposo tuvo en la campaña el COVID, doña Raquel siguió a lo largo de eso el ejercicio de la campaña, de manera que ella también tiene sus méritos. Me parece que fue todo eso el producto quizás de la emoción, del peso del momento, pero me parece que eso es un agravio innecesario que en cualquier momento él debe retirarlo. Sí, yo creo que sería lo mejor porque no sé hasta qué punto ahí marcó mucho esto de la Secretaría General y de él asumir la defensa, más que la defensa de él en términos personales. Yo sentí como un poco de un corporativismo, ¿verdad?, legislativo, de que yo hablo en nombre de los 144, pero estamos ahí, estamos de acuerdo, sobre todo porque doña Raquel, qué bueno que ella está siendo coherente, o sea, no es que ha habido un cambio, que de repente la primera dama y la familia presidencial salió con esto, no, esas cuatro personas son, lo que están haciendo es coherente con una posición y yo por lo menos a Pacheco me gustó que por lo menos buscó la manera más eufemística de soltar la protesta, pero creo que ahí hubo mucho, Olivo, mucho de la Secretaría General y de algo de eso tuvo que haber, pero bueno, entramos. Históricamente en este país, no debemos olvidarlo, las contrataciones eran hechas de grado a grado, es decir, no existían procedimientos de selección de contratistas, ni mucho menos, los contratos se utilizaban.